los elementos sagrados de lo que fue Pentecostés. Y estos elementos sagrados de lo que fue Pentecostés a nosotros nos deberían de hacer de verdad saltar de gozo, como cuando Jesucristo dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas las has ocultado a estos sabios pendencieros, ¿no? De estos sabios pretenciosos de corbata y de saco que quieren decirnos cómo vivir la vida espiritual. La principal tarea del Espíritu es ayudar al individuo a entender y a hacer propia la verdad, ¿no? Porque comprender la verdad es lo que hace que una persona sea realmente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 16:3, una de las promesas que Jesús hizo es que cuando viniera el Espíritu de verdad, ese Espíritu que procede del Padre y que procede del Hijo mismo, que es la manifestación del amor del Padre y del Hijo, nos guiaría a la verdad. Entonces, una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es guiar al hombre a la verdad. Y cuando hablamos de esta guianza, hablamos de una cuestión netamente experiencial, en donde el hombre se pone por primera vez en la disyuntiva de decir: yo era un pecador, ahora soy justificado, ahora soy santificado, ahora vivo para la gloria del Hijo, ahora he resucitado con Cristo, ahora estoy sentado en los lugares celestiales. Y nadie puede hablar en estos términos a menos que el Espíritu Santo le dé esa convicción de la verdad. Porque el Espíritu Santo viene a definirnos la verdad. Y esto, señores, esto es Pentecostés. Les guste o no les guste, esto es Pentecostés. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso levantamos las manos sin tener temor y decimos: soy hijo de Dios, he sido justificado. Y no he nacido de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, ni de la voluntad de sangre, sino de la voluntad de Dios que me ha hecho nacer por su beneplácito, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la primera encomienda y todavía no empieza justamente todo el desarrollo. Y dice: Él va a venir, Él los va a guiar a toda la verdad. Esto, señores, lo aborrece el papismo romano, lo aborrece con todas sus fuerzas, porque ¿sabes qué hace esto? Rompe la cadena sacerdotal, rompe la dependencia racial y les dice: no, el Espíritu vendrá y los va a guiar a ustedes individualmente. Y por primera vez, obviamente, hablamos ya no de Dios que ama a un pueblo escogido, sino ahora tenemos a un Dios que individualiza su amor conmigo. Dios ama a Eduardo, Dios ama a Edgar, Dios ama a Rodrigo. Es más, hasta el punto que para Él tenemos un nombre. Para Él yo no soy Edgar, tengo un nombre delante de Él que se me va dado a conocer, ¿no? Y esta dimensión de la realidad espiritual, los papistas la aborrecen porque el Espíritu Santo les corta las cadenas con las que atan a las personas. Estos son los elementos sagrados del Espíritu Santo de Pentecostés. En segundo lugar, el propósito del Espíritu es destruir la sensación de orfandad del creyente. Yo no estoy huérfano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió: cuando envíe el Espíritu, será la señal de que yo no los voy a dejar. Voy a estar con ustedes, chiquillos. No los voy a dejar huérfanos. Ustedes no van a tener que depender más de la casta sacerdotal, de la casta racial. No van a tener que depender de los elementos del templo del antiguo. Yo estaré con ustedes. A ver, gente, ¿y de qué está hablando Jesús aquí si no es de la experiencia salvífica? Si no es de la experiencia real del Espíritu dando testimonio, hablando a la intuición, hablando a la conciencia. Esto lo aborrece el papismo, por supuesto. Ellos quieren la gran sacramentología, el ritualismo, la tradición estática, la gran catedral. ¿Yo para qué carambas quiero todo eso? Yo quiero una relación viva con mi padre, como mi niño viene aquí al cuarto y me abraza y me besa y yo le digo: hijo, yo también te quiero, mañana voy a ir a verte jugar fútbol. Esa es la relación dinámica. ¿Por qué vas a cambiar esa relación dinámica por un ritualismo extremo, un ritualismo sacramentalista, un ritualismo estático, frío, de catedrales, de incienso, de símbolo, cuando la relación es real? Tengo una relación real. ¿Y sabes qué van a decir los católicos? No es que estás entendiendo mal la Biblia. Ese es el problema, es que ustedes ni siquiera la leen. Si ustedes leyeran la Biblia, se darían cuenta que la Biblia está viva, que es una espada que traspasa al hombre, y si la leyeras teniendo hambre de Dios y buscando a Dios, la propia Escritura te daría testimonio de Él. Les sucede exactamente lo que le sucedió a los fariseos. Ustedes escudriñan todos los días las Escrituras, les dijo, porque piensan que las Escrituras hablan de la vida eterna y hacen bien, pero no se han dado cuenta que esas Escrituras hablan de mí. Es exactamente lo que les sucede a los papistas, ¿no? Y leen la Biblia y si la llegan a leer, quieren encontrar a María en la Biblia. La Biblia habla de Cristo, da testimonio de Cristo, y el Espíritu Santo viene y da testimonio de Cristo. Estos son los elementos sagrados de Pentecostés. Ojo con esto, pentecostales están aquí, porque este error lo llegan a cometer mucho los pentecostales. El Espíritu Santo no crea una conciencia de Él mismo. Él crea una conciencia del Hijo, de Jesús. Y desde el principio Jesús enseñó que el Espíritu Santo no hablaría de Él mismo, no apunta a Él mismo, no se señala a Él mismo.
Vean ustedes el proceso de humildad, de humillación en la relación dinámica de la Trinidad. El Hijo viene, desciende y se humilla a sí mismo, y pudiendo ser rey, muere como uno de los peores bastardos justamente por amor al hombre. Y luego viene el Espíritu Santo y no habla de sí mismo, ni se apunta a sí mismo, ni se señala a sí mismo, ni crea una conciencia de sí mismo. Apunta al Hijo y dice: al Hijo, sobre el Hijo, a Él la gloria sobre el Hijo, porque no habla por su propia cuenta, sino lo que toma de mí se los va a enseñar. Vean ustedes el proceso dinámico en la relación. Entonces, por supuesto, una persona que está cada vez más llena del Espíritu Santo es una persona que tiene más relación profunda con Jesús. Por eso yo siempre les digo, hermanos, ¿cómo le hace el papismo para tener una relación con María? ¿Dónde está el vínculo filial para acercarme a María? No existe. Porque yo me acerco a María justamente, me acerco a Jesús justamente por el vínculo del Espíritu. El Espíritu me apunta a Jesús, me lleva a Jesús, me habla de Jesús, me vincula a Jesús, me hace una filiación con Jesús, y Jesús me lleva al Padre. Está la Trinidad económica interactuando conmigo individualmente, y estos son los grandes elementos sagrados de Pentecostés. Después, la prueba del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros no son solamente las lenguas, es la realidad de la filiación con el Hijo. Y escucha, papista que estás aquí, esto tú no me lo arrebatas con nada. Porque el Jesucristo dijo: Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu glorifica a Jesús, toma de Jesús y nos lo hace saber. Por eso Pablo decía que la llenura está relacionada de forma pasiva con entender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuanto más creces, cuanto más amas a Jesús, cuanto más lo entiendes, cuanto más profundizas, más es evidencia de que estás siendo llenado del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que hables tantas lenguas si no entiendes quién es Cristo, tu filiación, y sigues teniendo miedo? Y entonces ya decía el apóstol Juan: del perfecto amor echa fuera el temor. De donde hay temor no ha sido perfeccionado el individuo. Pero si no hay temor, yo voy a decir: mi Cristo y yo hasta donde tope, porque yo me he encontrado con Él. Pero espérate, porque esto se pone mejor. Y esto es neumatología, esto es teología, esto es lo que enseña la Biblia. Estos son los elementos sagrados del Pentecostés. Cuando el hombre que empieza, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Ha nacido de nuevo y dice: yo conocí a Cristo, Cristo lavó mis pecados, y empieza el proceso de santificación, y empieza el hombre a manifestar el llamado fruto del Espíritu en su vida. Él está exhibiendo, fíjate para que te des cuenta lo impresionante de la obra del Espíritu. Cuando empieza el hombre a manifestar el fruto del Espíritu, lo que está sucediendo en la vida de ese hombre o de esa mujer es que está exhibiendo los rasgos que Jesucristo mismo manifestó en su vida terrenal. Lo que significa que está logrando una asociación cada vez más real con el Señor. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Y cuando el hombre manifiesta el fruto del Espíritu, está asemejándose cada vez más a Jesús, está siendo cada vez más evidente que el Espíritu está trabajando en esa persona. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cositas, señores, estas cositas son las que tienen valor en la vida real. ¿Ves? Estas cositas son las que tienen valor, porque cuando pierde una persona a su ser querido, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir la templanza, tiene que venir la mansedumbre. Y cuando uno está en medio de problemas, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir la paz, tiene que venir la paciencia. Y todo este fruto tiene que manifestarse en la realidad diaria. Como cuando vienen aquí los catrochos a maldecirme o tirar, yo tengo que manifestar ese fruto teniendo paciencia, teniendo benignidad, teniendo templanza, y me voy a tardar toda la vida desarrollando ese fruto y no va a acabar, ¿verdad? No va a acabar. ¿Por qué? Porque tengo todo un camino por delante, y estos son los elementos sagrados de Pentecostés. ¿Usted cree que una viejecita que se le fueron los hijos a Estados Unidos y que la viejecita se quedó sufriendo porque es lo único que tenía, va a ir a la misa y le pasan esa galleta ahí y le pasan un hisopo y le echan agua? ¿De qué caramba sirve eso? ¿De qué? Pero imagínese una persona que ha nacido de nuevo y que pierde el vínculo emocional que tenía con su ser querido, o sale de una relación tumultuosa, va y dobla las rodillas delante del altar y empieza a llorar y empieza a sentir el poder del Espíritu Santo y empieza a llenarse de gozo y de paz en medio de la circunstancia difícil que le está tocando vivir. Eso es la verdadera adoración, eso es la verdadera religión, eso es la libertad del Espíritu Santo, esos son los elementos de Pentecostés. ¿Tú vas a cambiar eso por el papismo romano, por una misa, por una galleta? El verdadero Pentecostés y los elementos sagrados de Pentecostés tienen que ver con romper las restricciones y las cadenas raciales. Es decir, gente, escuche, es que yo no sé si ustedes entienden esto. El día que ustedes entiendan esto, ustedes se van a sentir de verdad plenos en el poder de Dios cuando doblen sus rodillas en su cuarto, o en la sala, o en el trabajo, porque ya no necesitan los elementos del antiguo pacto. El antiguo pacto ha culminado en Cristo.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona tiene que ver con la verdadera libertad. ¿Usted cree que yo necesito una catedral? ¿O que yo me siento, en esa catedral, porque si yo no estoy en la catedral y en la misa con el cura, entonces no? ¿Qué caramba está diciendo? Ahora experimento la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, papá. El Espíritu me capacita para vivir en obediencia a Dios y me libre del dominio del pecado. He vencido el pecado y estoy venciendo el pecado. Ya no soy lo que era. Estoy luchando día a día. Antes yo no podía vencer esto. Lo intentaba y 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 volvía a caer y volvía a caer y volvía a caer y volvía a caer. Y entonces te metes a Alcohólicos Anónimos y le tomas un consejo por acá y le tomas. Pero ¿cuántas veces en nuestra iglesia vas a encontrar a la persona que dijo, yo era un alcohólico, pero un día encontré a Cristo y no volví a tomar una gota de alcohol? ¿Qué pasó? Ese es el poder del Espíritu Santo y esa es la verdadera libertad que no experimenta el papismo porque no nacen de nuevo. Tengo libertad de la condenación, otra cosa que aborrece el papado, ¿no? Porque en Cristo ya no estoy bajo la condenación. ¿Y sabes qué? Que el Espíritu le da testimonio a mi espíritu. Edgar, tú eres hijo y por cuanto hijo, heredero, yo no te voy a desheredar. ¿Sí? Si tus padres fueron malos, si tus padres te abandonaron, si en el mundo te toca pasar todo esto, yo no soy como ellos. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Yo no te voy a desheredar. Yo te he dado las arras que son ese espíritu y te he sellado con ellas para demostrarte que yo no te voy a desheredar. No tienes que temer. ¿Y qué pasa? Soy libre de la condenación. Soy libre en mi conciencia a horas muertas. Soy libre para vivir, soy libre para cantar, soy libre para disfrutar, soy libre para comer, soy libre para beber. Todo lo que hago lo hago en Cristo por el Espíritu que está aquí. No me preguntes cómo opera el Espíritu porque realmente Él no apunta a Él mismo. Yo veo a Cristo y le doy gracias al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como dice nuestro antiguo credo, ¿verdad? Me libra del engaño. No me vas a volver a hacer que caiga en el papismo nunca. Ni en los testigos de Jehová, ni en los unicitarios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que he sido sellado con la unción del Santo, dice el apóstol Juan. Y la unción del Santo nos guía a toda la verdad, de manera que no tenéis necesidad de que os enseñe las cosas, porque la propia unción da testimonio de ella. Yo no necesito el Espíritu Santo. Si me quedara solo, me guiaría perfectamente. Me guía a través de los pastores, me guía a través de los maestros, pero me guía individualmente. No me deja caer en el error, ¿no? También me ha dado la libertad del miedo y de la esclavitud espiritual, ¿no? Porque en lugar de vivir en temor el día de hoy, el Espíritu Santo me hace realmente hijo y como hijo plenamente confiado en Él. Estos son los elementos sagrados de Pentecostés. Pentecostés no son lenguas, gente. Miren, bienaventurados ustedes si hablan lenguas y han sido recibidos esos benditos dones, pero Pentecostés puso fin a las castas especiales y sacerdotales. El Espíritu fue derramado sobre toda carne, ahí en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Panamá, en México, en Ecuador, en Europa, en África. Sobre toda carne ha sido derramado el Espíritu. Todos los que quieren, vengan y beban de las aguas, dijo el Señor. El agua que yo les doy salta para vida eterna, ¿verdad? Que la misa, que el sacramento, que el agua que yo doy salta para la vida eterna. Y ha sido derramado sobre toda carne. Ya no es derramado solo sobre el sumo sacerdote, sobre el profeta, sobre el rey. Todos, campesinos, hijos y hijas, dice, y en esos días que se cumplió en Hechos 2, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos tendrán las manifestaciones espirituales de que se ha cumplido la promesa. ¿Cuántos fueron llenos en el aposento alto? ¿Acaso fueron 12 nada más? Todos los que estaban ahí recibieron plenamente al Espíritu Santo, el advenimiento del Divino Maestro que descendió sobre ellos, porque se había cumplido la profecía. Y no es cierto. ¿No has experimentado tú también la llenura del Espíritu Santo en medio de un culto, en medio de una alabanza, en medio de una oración, en medio de una comunión? Es más, hermanos, miren, es tan poderosa su presencia que en ocasiones ni siquiera tienes que estar en un culto, bendito sea Dios. Ni siquiera tienes que estar en un culto. Te sucede como le sucedía a Jesús, que iba caminando con sus apóstoles y de repente saltó proscuneo y dijo, te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Entró en éxtasis porque el Espíritu lo dirigía, el Espíritu lo guiaba. Ni siquiera tienes que estar en un culto. Estas son los elementos sagrados de Pentecostés. Este es el Pentecostés al cual yo me adhiero. Este es el pentecostalismo que a mí me gustaría, ¿no? No solamente hablar lenguas. Esta es la divina realidad que se nos da a nosotros, ¿no? En el día de Pentecostés, por fin, y aquí le callamos la boca a Trenhorn y a todos los papistas, en el día de Pentecostés, la verdadera adoración había nacido.
¿Ves? En el día de Pentecostés, la verdadera adoración había nacido. Ellos nos dicen que la verdadera adoración consiste en la misa, que la verdadera adoración consiste en convertir la galleta en Dios. Fue en Pentecostés. Fue en Pentecostés. En Pentecostés nació la verdadera adoración. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo se había liberado de la custodia de los sacerdotes y de las cadenas de las castas sagradas, y encontraron su manifestación real en el alma de cada hombre al ser lleno del Espíritu Santo. Pentecostés le puso fin a las castas sacerdotales. El hombre ya no tenía más que ir con el sumo sacerdote, ¿sí?, para acercarse delante de Dios a través de sacrificios que no quitaban el pecado. El hombre ya no necesitaba intermediarios para acercarse a Dios como lo hace en el papismo. Necesitas al sacerdote para que te confiese, sacerdote para que te dé la hostia, el sacerdote para que te case. Ya no existía eso. Pentecostés le puso fin y se cumplió lo que Jesucristo le dijo a aquella mujer en el pozo: la hora viene, mujer, la hora viene. Ya no vas a estar preocupada, mujer, por el monte Gerizim, por el monte Jerusalén. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Somos tú y yo, querido. Somos tú y yo. Y somos los perseguidos, somos la manada pequeña, los que nos persiguen, nos escrachan, se burlan de nosotros, ¿no? Nos critican, nos atacan, que esos revoltosos que tienen un concierto de rock. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la verdadera vivencia. Hemos encontrado la respuesta que Jesucristo le dio a aquella mujer. Ahora yo me doy cuenta que el templo, que son palos, que son changarros, que son catedrales, son nada, ¿no? Este es el verdadero templo. Desde aquí ministro a mi todopoderoso Señor, al Creador. ¿Ah? Estos son los elementos sagrados del Pentecostés. El advenimiento del Espíritu aconteció, escuche bien, otra cosa, independiente de toda forma. Es que si pasas por delante de la galleta, tienes que hacer una genuflexión porque ahí está Dios galleta, ¿no? El Pentecostés se rompieron esos elementos de ceremonias, lugares sagrados, conductas especiales. Cuando el Espíritu descendió sobre los que se encontraban en el aposento superior, ellos no estaban en una misa, ellos no estaban en un rosario, mentirosos, ellos no estaban cargando San Juan Tadeo, ellos no estaban en un culto, no había una forma receptora, estaban ahí sentados esperando lo que el Señor les dijo, quizás estaban orando. Y de repente, y ese de repente se mete como cláusula justamente de que ellos eran pasivos. Pasivos en el sentido de que ellos estaban esperando una promesa, la promesa de recibir el Espíritu Santo, punto. No estaban en una misa, ni en un culto, ni ayunando, nada de eso. Porque la promesa era independiente de todas esas cosas. Y la promesa es independiente de todas esas cosas. ¿Ves? Estos son los elementos de Pentecostés. Pentecostés muestra que la experiencia espiritual no depende de estar en un lugar especial o en un ambiente determinado, sino el deseo de conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Realmente, de todo corazón. De todo corazón. ¿Quieres conocerlo? Tú no lo puedes engañar, querido. Tú no puedes engañar a Dios. Si realmente lo quieres conocer, Él se va a dar cuenta. Si tú realmente sales en esa búsqueda desesperada por quererte encontrar, Él va a salir a tu encuentro. Él lo va a hacer. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Te va a llenar de su Espíritu Santo, porque la única forma en que conozcas a Dios es que tengas a su Espíritu que sondea las profundidades de Dios. ¿Quieres conocer realmente a Dios? Esto no se trata de ayunar 3 días para ser lleno. Ay, voy a ayunar 3 días para hablar lenguas y voy a orar otros 2. No. Aquí se trata de un deseo genuino que nace del alma de un hombre desesperado por encontrarse con Él. Si realmente tú tienes la desesperación de encontrarte con Él, Dios va a salir a tu encuentro. Es más, ni siquiera vas a tener que hacer muchos aspavientos, porque si tienes fe como un granito, así chiquitito, pero real y genuino, en donde con un sentimiento de corazón sincero dices, yo te quiero conocer, Él se va a revelar. No es eso lo que le pasó a este siervo. Aquí mira, ahora se burlan de mí los católicos. Pero yo estaba ahí en un rosario, ahí repitiendo como papagayo siempre lo mismo. Y hice una oración por primera vez en mi vida. Yo te quiero conocer. Yo quiero saber qué hay más allá. Él solo vino, me tomó. Tú eres mío. ¿Qué sucedió con el ladrón? De repente, de la nada, este hombre cobra conciencia y dice, no, yo merezco esto. Él es el Cordero. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el Rey, ¿no? Estos son los elementos sagrados. Tú no necesitas entrar en 45 días de ayuno. Si tu corazón es genuino, ese corazón va a encontrar, por supuesto, reciprocidad. Por eso la Biblia nos indica, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estos son los elementos sagrados de Pentecostés. Pentecostés logró lo que a Trent Horn no le gusta. Pentecostés logró a donde te quiere regresar Santiago Alarcón, a donde te quieren llevar los papistas. Pentecostés logró lo que las instituciones religiosas nunca van a lograr. Por eso tuvieron que mandar a las cruzadas. Por eso ellos tienen que sentirse orgullosos de la Inquisición. Por eso tienen que sentirse orgullosos de la batalla de Lepanto. ¿Por qué? Porque Pentecostés logró lo que ellos no pueden lograr.
equipar al creyente con poder para predicar el mensaje como lo estoy haciendo yo ahorita. Porque estaba estipulado, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La única forma de que un hombre pueda ser realmente usado es que esté lleno del Espíritu Santo. Que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se introdujo el evangelio en nuestros pueblos? Con espada, con muerte, con persecución, con inquisición, con guerra, con sangre, con cruzadas. ¿Por qué? Porque habían dejado la llenura, porque habían dejado la conversión, porque no les interesaba a Dios. Invocaban a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Pentecostés vino a ponerle fin a esto. Se llenó del Espíritu Santo, dijo Pablo, ¿no? ¿No dijo Pablo eso? Pentecostés dotó al hombre con el poder para perdonar las injurias personales, para mantenerse dulce en medio de las injusticias más graves, para permanecer inamovible frente al peligro más tremendo, para desafiar los males del odio, de la ira, mediante actos audaces de paciencia, de amor del fruto, porque más el fruto del Espíritu es amor. Hasta Pentecostés, fíjense nada más, mujeres que están aquí, y hombres que están aquí. Hasta Pentecostés, y esto es lo más glorioso, lo más bello, que yo no lo cambio por nada, ¿no? Porque a mí se me fue dicho, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré, dijo el Señor, y se ha cumplido en mí. Y ahora me he dado cuenta de algo. Hasta Pentecostés, la religión en toda cultura siempre muestra al hombre como deudor de Dios. Por eso ellos hablan de sacrificios. Por eso quieren ofrecerle a sacrificios a Dios, como en el antiguo pacto. Porque la visión antropocéntrica que tienen del hombre es un hombre caído, un hombre malvado, un hombre que le debe a Dios. Pero en Pentecostés, ya te encuentras con la historia de que Dios se muestra amante y sale en la búsqueda del hombre. Sale en tu búsqueda. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él sale en tu búsqueda. Y ese es el Dios amoroso que encontramos en la parábola del hijo pródigo. Un padre que sale corriendo y se le cuelga del cuello al hijo pródigo que estaba perdido, ¿no? Sale en la búsqueda del Hijo, y esa es la imagen del Padre que nos presenta Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer cómo es la imagen del Padre? Bueno, el antiguo pacto, que eran sombras, no podían presentarnos esa imagen. Viene Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, el unigénito, ¿sí? Él presenta perfectamente cómo es el Padre y nos dice así: un hijo se fue, ¿verdad? Y pecó y cayó, y el Padre lo esperaba. Y el Padre sale en la búsqueda de él y lo ve de lo lejos. Y cuando le da lo lejos, ¿qué hace el Padre? Sale corriendo y lo abraza. Pentecostés nos muestra que por primera vez en la historia las religiones se quedaron cortas. Ya no solamente es el hombre saliendo en la búsqueda de Dios, como decía Séneca. Ahora es Dios saliendo en la búsqueda del hombre, encontrando con el hombre, tendiéndole la mano y diciéndole cosas como: de tal manera te he amado que te he enviado a mi Hijo. Y si nosotros, siendo pecadores, recibimos tal gracia, ¿cuánto más recibiremos todas las cosas con Cristo, ¿no? Que es nuestro Salvador? Estos son los verdaderos elementos sagrados de Pentecostés. Estas son las cosas que verdaderamente hacen temblar al papismo. Escucha bien esto. Después de Pentecostés, la mujer, que era discriminada, por toda la Edad Media la mujer fue discriminada, porque la exégesis que hacían estos monjes era denigrarla. Por eso tienes ese estereotipo de María, porque no pueden convivir con la naturaleza real de la mujer. Una mujer que menstrua, una mujer que da luz, una mujer que es más débil que el hombre. Ellos no pueden, y crear un estereotipo de una mujer inmaculada, que no menstrua, que no tiene dolores de parto, azul. ¿Por qué? Porque hasta antes de Pentecostés la mujer se encontraba realmente subyugada, y lo vemos como los apóstoles interactuaban con las mujeres, y la oración, por supuesto, de los apóstoles era: gracias por no haber nacido mujer. Pero en Pentecostés y después de Pentecostés encontramos que la mujer se encuentra en igualdad de condiciones, igual que el hombre ante Dios, y es igualmente receptora del divino Maestro, del divino Espíritu sin medida, porque así es la promesa, ¿no? Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Amén para ti, ¿no? Antes de Pentecostés, los apóstoles habían renunciado a mucho por Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dijo: hemos dejado todo, Señor, por seguirte? Y Jesús les dijo: recibirán 1000 veces más. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, recibirá 100 veces más. Y en Pentecostés estos hombres se entregaron a Dios, y el Padre y el Hijo respondieron a esa entrega, entregándoles al Espíritu Santo. ¿Qué más necesitaban estos hombres? Estos hombres vivieron felices diciendo: no tengo oro ni tengo plata. Ve nada más tú Pentecostés y compáralo con el papismo, que no solamente tiene oro, platas, países, ejércitos, dinero. Estos son los elementos que desarman el papismo. Estos son los elementos que Roma
tiembla. Estos son los elementos que obviamente quieren quitarnos, quieren que regreses a los sacramentos, que regreses a la rutina estática, igual como los fariseos, que ponían grandes cargas pesadas sobre el hombre, pero ellos no las llevaban. Esto es lo que tenemos que recuperar en nuestros templos, sean bautistas, sean metodistas, sean pentecostales, sean anglicanos, sean luteranos. Esta es la vida que tenemos que recuperar. Este es el verdadero Pentecostés que tenemos que lograr otra vez. Este y nada más este. Así que en Pentecostés fue verdad para todos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.